Es tu responsabilidad lavar a tus hijos con la palabra y lavar a tu esposa. Limpiarlos para que ellos estén limpios para encontrarse con Dios. Qué importante es la confianza o el testimonio que tú estés modelándole a tus hijos de cómo amas a Dios, de cómo lo honras, de cómo lo obedeces, porque eso va a determinar que Él tenga una confianza plena en ti, de saber que lo que tú digas es lo que Dios está diciendo. Bien, espero que Dios esté tocando tu vida con lo que la Escritura dice acerca de nosotros como padres, ¿no? La vez pasada estábamos hablando un poco acerca de Abraham y Isaac como su hijo. Y fíjate, si recuerdas eso, nada más quiero agregar algo más a esto, como era tanta la confianza que Isaac tenía de su padre, que mira, cuando Abraham le consigue una esposa, va y sabe que es el tiempo de que ya Isaac eh, tenga una esposa. O sea, Abraham, esto no deja de impresionarme y, y veo por qué también hay tanta problemática entre matrimonios aún cristianos, porque ignoramos muchos principios bíblicos, ¿no? Fíjate, Abraham dice que él fue el que buscó la esposa para Isaac. O sea, Abraham conocía tanto a su hijo, conocía tanto la voluntad de Dios, que sabía cuando la voluntad de Dios ya era que él tuviera una esposa y él mismo manda a su siervo que le busque una esposa para su hijo. Él sabe lo que su hijo necesita, sabe quién es su hijo y trae una esposa acorde a lo que él necesita. Eso está muy tremendo, de verdad. Y sabes qué, la parte de Isaac otra vez. ¿Ha visto cómo su padre honra a Dios y cómo le sirve? Él está confiado, dice que él estaba meditando en la ley de Dios debajo de un árbol, ¿no? No estaba preocupado. Híjole, ¿cómo será? ¿Mi papá habrá escogido bien? ¿Y si no me gusta? ¿Y si no? O sea, lo que ahora vemos, ¿no? Ahora los jóvenes, ¿sabes que eso aún estoy como preguntándole a Dios? Porque ahora los jóvenes, o sí, hombres y mujeres, se buscan con quién se van a casar, hombre o mujer, y a los últimos que consultan es a sus padres. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de esta persona? Estoy como, o me gusta, o estoy pensando en que tal vez es la persona que Dios tiene para mí. Eso está muy tremendo porque ni siquiera consultan ahora a sus padres y eso habla de la relación que no existe entre padres y hijos. De verdad, o sea, es duro esto y yo, obviamente, la mayoría de ustedes tienen hijos chicos, ¿no? Y tal vez muchos tienen ya grandes, ¿no? Pero si todavía tienes hijos chicos, tienes todo el tiempo todavía por delante para poder generar esto. Que cuando llegue ese día tu hijo o tu hija tengan la confianza de que a quien tú apruebes es el que Dios está aprobando. Eso está muy tremendo, de verdad. Que tu hijo o tu hija te digan cuando llegue ese momento, papá o papá, el que tú apruebes es el que sé que Dios tiene para mí, ¿no? Isaac estaba en ese punto, él no dudó ni siquiera, no dudó de que Abraham iba a escoger lo que Dios tenía para él, ¿no? Plenamente él lo sabía y lo hizo de esa manera. Confió en su padre a tal grado. Y yo veo que ahora de verdad yo lo veo. Los jóvenes ni siquiera les preguntan a sus padres, muchos ni los toman en cuenta en toda la parte de organizar la boda y todo esto. Y es otra cosa equivocada, ¿no? No vamos a hablar, no quiero hablar de eso, pero según la Biblia, con Abraham y aún con el Padre, con Dios, Él es el que dice que organizó todo. Hay una parte en los evangelios donde dice que el Padre ha dispuesto todo para una fiesta de bodas para su hijo. Él hizo todo, dice que los están matados ya sus becerros, todos los engordados, dice, todo está preparado. Lo único que falta es que el novio llegue, bueno, el novio también ya está listo, lo único que falta es que la novia esté lista, que somos nosotros, ¿no? Entonces el modelo bíblico es así, pero nosotros hacemos lo que se nos pega la gana, ¿no? O sea, en muchas cosas nos hemos salido de lo que la escritura enseña. Y yo quiero animarte muchísimo a eso, ¿no? Qué importante es la confianza o la
el testimonio que tú estés modelándole a tus hijos de cómo amas a Dios, de cómo lo honras, de cómo lo obedeces, porque eso va a determinar que Él tenga una confianza plena en ti, de saber que lo que tú digas es lo que Dios está diciendo. Ese es el punto. Que tu hijo sepa que lo que tú dices es lo que Dios está diciendo. Y no porque tú mandas, sino porque Él ve cómo tú consultas a Dios, cómo tomas en cuenta a Dios en todo. Eso está, de verdad está muy tremendo. Ok, y ahora quiero leer otra historia, ¿no? Más adelantito, Génesis 35, del versículo 2 en adelante, es una parte de Jacob. Esta parte me encantó. Una vez escuché al pastor de acá hablar acerca de esto y está increíble. Dice así: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjate, Dios le dice a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios, al Dios que se te apareció. Quiero que pienses en esto. Dios no le dice, Jacob, quiero que subas tú y tu familia. Le dice, Jacob, sube a Betel. Si no sabías, Betel significa casa de Dios y puerta del cielo, ¿no? Dios le está diciendo, quiero que subas a encontrarte conmigo. Ahí en la casa de Dios, en la puerta del cielo, donde hay esta conexión, sube allá. Porque Dios tenía algo que decirle, tenía un mensaje, un mensaje que darle. Dice, tienes que subir allá. Ahora quiero que veas la respuesta de este hombre. Está increíble, ¿no? Quiero animarte a que tomes como ejemplo la vida de Abraham. Es más, que la estudies la vida de Abraham, pero sobre todo la parte de donde está involucrada su paternidad, ¿no? Hacia su hijo Isaac. Y luego veas a Jacob también, la vida de Jacob como un padre. Y hay muchísimo que aprender de ellos, muchísimo. Fíjate lo que hizo Jacob. Cuando Dios le dice, sube a Betel, él dice, entonces Jacob dijo a su familia, le dijo a su familia, y no les dijo, muchachos, mañana voy a subir a Betel, así que eh, a su hijo el mayor no le dijo, tú te encargas, mientras no estoy, tú estás a cargo, no sé cuánto vaya a tardar, Dios tiene un mensaje que darme, pero voy a ir a servir a Dios, ¿ok? Muchachos, ustedes se quedan aquí. Él no hizo eso. Dice que él dijo, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, porque allí haré un altar al Dios que me respondió en mi angustia cuando me perseguía mi hermano y bla, bla, bla. Esto está muy tremendo. Yo sé que seguramente lo has leído y lo has pasado tal vez de largo o tal vez sí te has detenido a pensar en eso. Pero Dios le dice, Jacob, sube porque voy a encontrarme contigo. Jacob va a su casa, o sea, se levanta de ahí y va con su familia y dice, prepárense, quiten los dioses, si hay dioses ahí, si hay otras cosas, límpiense. Es importante, Jacob va y limpia a su familia, a sus hijos y a todos los que estaban en su casa, y le dice, porque vamos a encontrarnos con Dios. Esto está muy tremendo, hermano. Yo en verdad confío en que el Espíritu de Dios esté como hablando a nuestras vidas. O sea, él tomó a su familia. Muchas veces nosotros nos encontramos sirviendo en la iglesia y nuestra familia, quién sabe dónde está, nuestros hijos y nuestra esposa. O viceversa, a veces la esposa es la que está sirviendo en la iglesia y el esposo está quién sabe dónde, hermano. Eso está mal. Eso está mal. No estoy hablando del esposo, pero, o sea, quiero decir, eso está mal y eso habla de cómo no ha habido una paternidad, no ha habido una hombría en el hogar. No estoy ofendiéndote ni nada, pero eso no es el orden de Dios, no es correcto de verdad. Al que Dios llama a servir es al hombre. Y esto tampoco es algo machista, porque cuando Dios llama a servir a Jacob para que suba y el que le levante un altar es eso, él iba a servir a Dios ahí. Él dice, ¿saben qué? Vamos a ir a servir a Dios todos. Ustedes son mi familia, ustedes van conmigo, no voy a ir solo. Entonces, cuando Dios te llama a algo, te está llamando a toda tu familia, pero es tu responsabilidad porque Dios te hace un llamado a ti y tú dices, bueno, ahí se quedan, yo voy a servir a Dios. No, eso está equivocado eso. Este hombre dice que él tomó a su familia y junto con su familia fue y sirvió al Señor. Tenemos el versículo
más conocido, ¿no? De Josué. No recuerdo, creo que es Josué 24, sí es Josué 24, donde dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Él dice, ustedes piensen qué van a hacer, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. O sea, él se determinó a eso. Él dijo, no dijo, yo voy a servir y mi casa. Él dijo, no, yo y mi casa. Y yo sé que conoces este versículo, pero la pregunta es si tú y tu casa están sirviendo al Señor. Y no me refiero a que hagan algo en la iglesia, simplemente a tu servicio primordial. ¿Están todo el tiempo presentándose delante del Dios como una ofrenda? ¿Están alabando a Dios constantemente? O sea, tu casa, en tu casa es una vida de iglesia, es una vida espiritual ahí, donde juntos como familia tienen una reunión de iglesia donde tú oras, o sea, juntos oran a Dios, alaban a Dios, tú les predicas la palabra y eso es levantar un altar. Tu casa debe de ser un altar donde constantemente se está ofreciendo sacrificios a Dios. De verdad, o sea, si no, entonces, ¿qué somos? Entonces, ¿qué somos? O sea, tu servicio sacerdotal no es cuando vienes a la iglesia nada más, y aquí sí levantamos las manos, cantamos y todo, pero en nuestra casa no somos cristianos, somos trabajadores, ¿no? Somos trabajadores, ¿no? Nada más porque solo llego ahí porque traigo de comer y la mujer es la sirvienta, la que sirve de comer y la que está ahí, la que me espera con comida y todo, ¿no? Entonces, o sea, es lo que te decía, un padre es alguien que tiene que dar más, tiene que servir a sus hijos y a su esposa. Fíjate, apenas escuché a un hombre que decía esto. Es un predicador serio, ¿no? Que admiro. Y él estaba diciendo como, dice, cuando yo salgo, dice, a veces salgo, voy a otro continente a predicar la palabra, porque, dice, porque Dios así me mueve. Dice, y yo en acuerdo con mi esposa y mis hijos, o sea, yo voy para allá. Dice, una vez estuve fuera 2 semanas en la India, ¿no? Dice, y yo vengo de regreso, hubo una jornada increíble, Dios despertó cosas en la iglesia, hubo milagros, o sea, fue un tiempo exitoso en Dios, o sea, Dios hizo muchas cosas increíbles y yo vengo gozoso, vengo contento y además vengo con un deseo tan fuerte de ver a mi esposa y a mis hijos. Y si yo en mi mente de repente pienso cómo voy a llegar y va a estar ahí una comida esperándome, mi esposa va a salir corriendo a abrazarme, mis hijos también, dice, voy a disfrutar y llegar a mi casa, estar ahí. Y dice, ¿y qué creen? Cuando llego, lo que encuentro es a mi esposa, pero cansada porque lleva 2 semanas lidiando con mis hijos, lidiando con todas las cosas de la casa, porque yo no he estado ahí. Y yo sé en ese momento, cuando veo todo eso, dice, yo sé que mi labor es llegar y trabajar ahí. Y si todos podríamos pensar, dice, ok, vienes de compartir 2 semanas, fue un trabajo largo, desveladas, fue de despertarse temprano y empezar a ministrar. Y lo que quieres es descansar, pero no llegas a tu verdadera labor, que es ser un predicador en tu casa. Eso me sorprendió y yo llego y yo sé que lo que tengo que hacer es servir a mi familia, servir a mi esposa y servir a mis hijos. Y entiendo que yo estuve fuera, ella trabajó mucho y lo que necesita es que yo la sirva. Y si suena tal vez un poco injusto, dice, pero es lo que Cristo hace. Cristo está sirviéndonos constante o todo el tiempo. Eso está increíble. Nosotros somos su iglesia y todo el tiempo nos está sirviendo, todo el tiempo. Él nunca está cansado. La iglesia a veces está cansada, está desanimada, está frustrada y Él todo el tiempo está sirviendo. ¿Sí? Nos está animando todo el tiempo, nos está sirviendo todo el tiempo, nos está dando vida todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está dándose a nosotros. Y eso es lo que hace un padre y un esposo, el que sirve todo el tiempo a sus hijos y sirve todo el tiempo a su esposa. ¿Por qué? Porque somos representantes de Cristo en esta tierra. Nos tocó esa parte y es un privilegio el expresar a Cristo con tu esposa y con tus hijos. Entonces, quiero terminar retomando lo de Jacob.
Dios lo llama a encontrarse con Él en la casa de Dios y puertas del cielo, y Él sube, toma a toda su familia, los purifica, les dice quiten los ídolos, laven sus vestidos, dice porque vamos a encontrarnos con Dios. Eso nos muestra, hemos estado leyendo estas historias, leímos la de Abraham y esta, porque son ejemplos de lo que tú tienes que hacer en tu casa. Tu responsabilidad es purificar a tus hijos por medio de la palabra. Cada vez que tú les hablas la palabra, los estás lavando, mi hermano. Estás lavando a tus hijos. Tienes la responsabilidad de lavar a tu esposa, según Efesios 5, pero también tienes la responsabilidad de lavar a tus hijos, según esta historia de Jacob. Y según lo que leímos, lo que te decía de este Job también, ¿no? Cómo le ofrecía sacrificios por si sus hijos habían equivocado. Pues ese es tu trabajo. Esa es tu responsabilidad, no es responsabilidad del maestro de niños, no es responsabilidad de cuando vienen a jóvenes o del pastor allá afuera. Es tu responsabilidad lavar a tus hijos con la palabra y lavar a tu esposa. Limpiarlos para que ellos estén limpios para encontrarse con Dios. Pero nuestros hijos no se encuentran con Dios porque nosotros no los lavamos constantemente con la palabra. Lava a tus hijos, lava a tu esposa, mi hermano, para que ellos se encuentren con Dios. ¿Y sabes qué? El beneficiado vas a ser tú, te lo aseguro. Te lo puedo decir por experiencia. El beneficiado eres tú. Que Dios te bendiga.